Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy requete, muy buenos días, buena vida, mis amores. Ya estamos aquí a través de la Universidad del Conocimiento y el Amor en esta, transmisión en vivo desde Uncoa, y este es nuestro espacio para compartir contigo el área de la editorial y también el área donde hacemos una atención personalizada con todos aquellos que hacen cita para aprender, comprender y ser felices, porque ese es nuestro objetivo. Nosotros no hacemos una clínica tradicional como lo marca la psicología o la psiquiatría, pero sí tenemos avances a través de el descubrimiento que hemos hecho en la investigación de la observación del comportamiento humano. Y entonces, ¿a través de qué comportamiento nosotros basamos nuestras teorías? Del comportamiento de cada uno de los miembros que en esta asociación hemos llegado a través del largo y el trayecto de la historia, y que cada uno de los que aquí estamos brindando un servicio y una función es porque hemos resuelto parte de nuestra problemática existencial. Todo aquel miembro que ha llegado aquí a esta institución hemos venido porque necesitábamos una luz de esperanza, porque necesitábamos aprender a conocernos, porque necesitábamos resolvernos en alguna situación. Casi todos, cuando vas al médico, vas porque tienes alguna situación en particular. Y entonces tú, de acuerdo a la situación que tengas, pues vas. Puedes ir al neurólogo, puedes ir al nefrólogo, puedes ir al psiquiatra, puedes ir al cardiólogo, según lo que tú tengas. Pero en la Universidad del Conocimiento y del Amor venimos porque en nuestra problemática existencial, en el trato que tenemos los unos con los otros, estamos en conflicto existencial. No entendemos ni comprendemos por qué las circunstancias de la vida, el por qué pienso como pienso, el por qué a veces me siento como me siento. Nos ponemos a ver cómo a veces amanecemos de un estado de ánimo deplorable, o con ganas, o sin ganas, mejor dicho, ni de existir. A veces dices, ¿para qué nací? O no solo eso, no solo el para qué nací, sino que ¿para qué nació aquel, no? También te pones en esa disyuntiva de que aquellos son los que están en conflicto porque no son como yo creo, pienso que deberían de ser. Y eso nos pone en problemática, eso nos hace sentir mal, eso nos hace pensar mal, eso nos hace estar mal. Y eso pasa desde niños, porque desde niños ya tienes un criterio, un razonamiento, una particular forma de ser. Entonces desde niño ya vas adquiriendo esos archivos de calificación en respecto a una relación de algún familiar o de algún trato interpersonal. Cuando eres niño tienes convivencia con tus familiares cercanos, tus padres, tus madres, tus hermanos, tus primos, tus allegados, y también aquellos vecinos o amigos. Y entonces es a través de ese trato interpersonal que tienes que tú vas forjando un carácter en ti. Y esa formación de ese carácter te va dando un esquema de decir, personas de este tipo son así. Entonces tú vas haciendo un archivo en tu memoria que cuando ves personas que reflejan el prototipo de eso que tú cuando niño viviste, pues ya las pones en un casillero que corresponde a una situación que tú ya le diste un significado. Asimismo fue como la psicología o la psiquiatría ha nombrado o enumerado una serie de enfermedades o trastornos a través del comportamiento humano. De acuerdo al comportamiento le ha puesto un nombre, y entonces es por eso que hace una diversidad a través de las características particulares que cada individuo manifestamos a la hora de la acción, a la hora del ser. Y ahí es donde entramos en el conflicto existencial. Ahí es donde no sabemos cómo resolvernos, porque en la diversidad de ser, decía una pacientita, es que en mi casa todos somos trastornados. Entonces yo le decía, pues,
pensaba yo que me lo decía como una teoría relativa donde todos estamos locos, porque siempre decimos eso, ¿no? Estamos locos. Pero ella no, ella me hizo en referencia, todos estamos trastornados en mi familia. Pero ella ya se refería a una etiqueta profesional que ya les habían colgado diferentes profesionales de la medicina mental, que entonces cada uno tenía un trastorno, ya fuera el trastorno de agorafobia, de ansiedad, de obsesivo, de hiperactividad, de depresión, melancolía, de bipolaridad, de psicosis, de esquizofrenia. Entonces todos, ya dije, o sea, médicamente ya les habían puesto una etiqueta a su comportamiento. Y tú, que no has asistido nunca a una atención personalizada o a un psicólogo, y que no precisamente es porque tengas que hacerlo, sino que entender y comprender que todo rasgo y característica de nuestro comportamiento particular tiende a tener en verdad rasgos de algún trastorno mental. ¿Por qué? Porque no estamos todos integrados, no estamos todos completos en el ser. Siempre hay algo que daña ese ser. En la psicología le llaman el self, que daña al sí mismo. Y es ese daño al sí mismo que no sabes en qué momento ocurrió, a través de esa experimentación que la vida te da la oportunidad de convivir con los tuyos, y entonces tú no sabes en qué momento fue, si fue cuando fuiste niño, alguna palabra maldada, algún golpe, algún abuso, algún maltrato, y ahí hizo un clic, un detonante que se quedó ahí. Y entonces pareciera que a través de los años vas creciendo y eso pudiera desaparecer, pero no, queda ahí guardado en una parte de la psiquis llamada reservorio o inconsciente, y ahí se queda. Pero llega el momento que en la etapa adulta, cuando ya empiezas a tener parejas o tienes tus hijos o un trato interpersonal diferente, que te vas a encontrar en el trayecto de tu vida cotidiana alguien a la similitud de aquella ocasión que te hizo hacer en ti un archivo apartado y que quedó ahí. Y entonces ese algo o ese alguien hace que surja este archivo de ese momento pasado, y te vuelves a comportar de una manera diferente, y al no entender y comprender, pues ya se convierte en un hábito o en una manera particular de ser, que es pues precisamente la personalidad que nos hace ser diferentes a cada ser. Y es ahí donde nosotros también investigamos el comportamiento social humano, y que hemos visto cómo a través de elementos tan sencillos como es el esquema de el conocimiento de sí mismo a través de los principios y valores universales, te va dando una capacidad de razonamiento, una capacidad de entendimiento, una capacidad de comprensión, de tolerancia, de aveniencia, de pacto, de unión. O sea que te va a dar formación. En esa formación entonces empieza el individuo, el ser, a reeducarse, reencontrarse, reconocerse, porque sí, entonces claro que me conozco. Yo me veo diario al espejo y sé que aquí tengo un granito, sé que acá tengo esto, sé que aquí tengo esto, sé que acá tengo... o sea, ya te identificas. Pero no es el conocerse físicamente, el decir que ya me conozco, como poderte describir, sino el conocimiento de sí mismo es entender y comprender tu comportamiento interpersonal con los unos y con los otros. Si tú ves a un científico haciendo la investigación del comportamiento de los átomos, hablando de la ley de gravedad o de la física cuántica, expulsan un átomo a presiones inimaginarias para poder ver el resultado allá del comportamiento de ese átomo. Al impulsar ese átomo a grandes presiones, ven cómo se comporta y cuántas partículas se desprendieron de él. Muchas veces a ti como ser, cuántas presiones has tenido, cuántas aparentes incomodidades,
cuántas situaciones han llegado a tu vida que te has quejado, lastimado, molestado, y que si lo vieras como una enseñanza o como un conocimiento no fueras diferente a ese átomo que fue solamente una presión que te impulsa, que te arroja, que te avienta para ver cómo te comportas. Y entonces está ahí la más grande prueba del conocimiento de sí mismo, de entonces en esa presión precisamente demostrar de que estamos hechos. Más sin embargo, hay presiones a veces mínimas como una mala mirada, un saludo no agradable, un saludo incluso no dado, negado, que ya te hace un detonante, ya te sulfuras, ya te enojas, ya te molestas. Entonces esa presión que hizo el entorno de ti o alguien de ti, ya causa en ti un enojo, una molestia. Ya no viste cómo se comportó el átomo. Ya perdiste de vista como observador cómo te comportaste, cuál fue el detonante, qué hay que hacer, cuando detonó, para dónde le doy, contesto, no contesto, me quedo callada, ¿qué hago? Entiendo, razono, comprendo, no es para pelear, no es para contestar, comprendo que no sabe lo que hace. No, detonas y accionas. Tienes algo como que la psicología le llama pulsación. Pulsación, acción. Déjame voltear el ventilador, permíteme. Porque me da la pura cara y me entra la boca y la garganta. Entonces hacemos una reacción de pulsación. O sea, a cualquier impulso reaccionamos. O sea, no pensamos. Se llama pulsión-acción. Y esa pulsión-acción hace que inmediatamente es como cuando te pinchan con un alfiler, con un palillo, con un ligazo. ¡Ay! Ya haces algo. Ya el átomo explotó y tú explotaste junto con él. Perdiste de vista el ser. Ese ser, el científico que está en la observación de cómo se comporta ese átomo, se perdió de vista. Lo perdimos de vista en el mismo momento en que la pulsión hizo explosión. Entonces ya te dejas de lado. Dejaste hace mucho tiempo de lado la observación de quién eres. Y entonces te crees que te conoces y no te conoces. Crees que sabes lo que haces, pero no sabes lo que haces. Por eso decimos en el conocimiento que el hombre cree que piensa y no piensa, cree que entiende y no entiende, cree que comprende y no comprende. ¿Por qué? Porque en esta manera de hacer y hacer solamente está reaccionando con un impulso, con una pulsión, con un instinto que es una conciencia mínima, una conciencia instintiva, una conciencia irracional que todo animalito tiene. Entonces, desde ese concepto es como hemos venido en el trayecto de la historia de esta asociación civil que ahora tiene por nombre Universidad del Conocimiento del Amor, es que a través de la observación de cada uno de los personajes de la vida aprendemos cómo se comportan, como el científico fuera de sí, y entonces estás viendo que cómo el átomo se está comportando, como si tú y yo y cada uno fuéramos una partícula divina que estamos en la observación del comportamiento, y entonces te das cuenta que aunque tengas y escuches la misma enseñanza, tú como partícula divina, como átomo particular, te comportas de una manera diferente por el campo vibracional en el que estás actuando. Tú puedes estar ahorita en Dubái, en Los Ángeles, en Hawái, puedes estar aquí en Tepatitlán, en Ixtlán, en Tonalá, puedes estar acá en Oconagua o en Etzatlán, en Tequila, y de acuerdo a tu capacidad de razonamiento y discernimiento que te ha llevado a nacer en ese lugar, te da la particularidad y la peculiaridad de la vibración del lugar. Influye tu lugar de nacimiento, no solamente la genética, no solamente, sino también tu lugar de nacimiento, la colonia donde vives, el lugar donde vives, el estado donde vives, te va dando una formación del ser. Entonces, aunque yo te diga una cosa y tú la estés oyendo, pero estés en esos diferentes lugares,
tú la vas a tomar de una manera. ¿Por qué? Porque los que están en la India, en Irak o en Pakistán, la van a agarrar en relación a sus creencias y de acuerdo a la ideología en la que han crecido, y entonces van a tratar de, con su cerebro racional, acomodarla en lo que creen que es conveniente. Y cada uno, de acuerdo al sufrimiento o comportamiento social que han tenido a través del trayecto de su vida, desde su gestación, siendo niños, jóvenes, adolescentes y adultos, le va a dar también una interpretación. La mayoría, y está comprobado 100%, que cuando oyes algo que afecta a tu intelecto, tú no piensas en ti, piensas en que es para Pedro, para Juan, para Chana, para María, para Teresa, para Lupita o para Paula. No piensas que es para ti o para mí. Dices, es que esto le pasa a mi papá. Es que eso le pasa a mi mamá. Esto es lo que hace mi sobrino. Esto es lo que hace mi tío. No, así era mi hermana. Sí, y tú quieres acomodar toda la enseñanza a aquellos. Y tú dejas otra vez de lado de ser ese científico que observe ese átomo, cómo se comporta. Desde ese mismo momento que tú ya estás pensando que este conocimiento, cuando escuchas algo relativo y lo pones para específicamente pensando para alguien, tú ya estás mal. Porque desde ese mismo instante tú ya no estás siendo congruente contigo. Ya estás pensando, señalando, enjuiciando y criticando, aunque parezca inofensivo, pero estás haciendo un juicio, una crítica de no aceptación para alguien que a tu criterio, imagen y semejanza debe de escuchar esto para que aprenda y sea de una manera diferente. No dices, es que sí es cierto, yo viví de esta manera y eso que estás diciendo me trae este recuerdo. Entonces, ¿cómo debí haber hecho? Es que sí es cierto, yo cuando era niño me afectaba por esto y ahora que tengo un padre que es así o un marido que es así, veo que cuando niño no aprendí de eso que viví. No lo haces, siempre lo haces pensando en alguien más. Desde ahí ya tú dejas de lado tu poder. Tu poder queda nulificado porque tú siempre estás pensando en los demás, afuera de ti. Y entonces, al siempre pensar en los demás y afuera de ti, siempre estás creyendo que es tu entorno y todo lo que está afuera y todos los que están fuera los que te hacen a ti. Entonces, los culpables de tu gracia o desgracia, siempre crees que es alguien de afuera. Y entonces, ¿quiénes son? Los más cercanos, tu madre, tu padre, tus hermanos, tus abuelos, tus tíos, tus amigos, tus primos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo o tus familiares políticos. Y vas creyendo y caminando por la vida que todos te hacen. Y tú te vas comportando como ese ser instintivo, como ese átomo irracional, de acuerdo a lo que según tú te hacen, porque entonces tú bajas tu guardia, cedes tu poder y te siguen haciendo según tú. Pero no es que te hagan, es que tú no te conviertes en el poder que tú eres, en el self que tú eres, en el ser que tú eres, para agarrar de ti las riendas y entonces hacerte cargo de ti y pensar, ¿por qué me siento así cuando aquel me agrede? ¿Por qué me siento así cuando aquel me trata bien? ¿Por qué me siento así cuando aquel está hablando de mí y me doy cuenta? ¿Por qué me siento así? Y eso ya hablaría de ti. Muchas frases como esta que dicen, pasas hablando de mí porque de hablar de ti es muy aburrido. O te la pasas hablando de mí porque hablar de ti no es divertido, porque no te conoces. Si tú te dieras a la tarea de voltear hacia sí mismo, reencontrarte a ti en el ser que tú eres, no tendrías tiempo de educar a alguien más que a ti mismo, entendiendo y comprendiendo desde en un momento en el trato social que tú tienes con tus hijos, con tu pareja, con tus hermanos, con tus compañeros de trabajo. ¿Por qué me porté de tal manera? ¿Por qué me senté así? ¿Por qué contesté así? Para discernir esos por qué, cómo y con qué y en qué momento pasó, te llevarías como te has llevado vida tras vida tras vida. Porque pocos son los interesados en aprender de sí mismo, pocos son los interesados en conocerse,
pocos son los interesados en resolverse. Y entonces no te interesa resolverte, te interesa solamente sobrevivir, te interesa solamente pasar el día, te interesa solamente, pues ya amanecí, ya que se acaba el día. O sea, no hay un interés en ti. No volteas a verte a ti, a cuidarte tú, a mimarte tú, a chequearte tú, a observarte tú, siendo tú tu prenda más valiosa de tu vida. Y entonces darte a la tarea de tú mismo tener y nacer a ese cuidado de ti, y al nacer entonces nacer a ese amor propio por ti, para poder nacer al amor propio y entonces poder de ahí surgir el ser, y entonces sí, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué la humanidad no ha logrado esta fantasía? Porque pareciera una fantasía. ¿Por qué la humanidad no ha logrado amarnos los unos a los otros? ¿Por qué la humanidad no ha logrado el poder amarse a sus semejantes como se aman a sí mismos? Porque ese es el problema, porque no te amas. No te amas porque ni tú solo te aguantas, ni tú solo te aceptas, ni tú solo te tienes paciencia, ni tú solo te tienes consideración y afecto, ni tú solo eres capaz de entenderte y comprenderte. Entonces, al no conocerte, no tolerarte, no tenerte paciencia, no conocerte, llega alguien y te altera. Te alteras porque tú estás alterado en tu sistema. Entonces, desde ahí, de esa alteración, es donde él viene, como te he dicho antes, que pues tu psiquiatría o tu psicología nombró también, a través de la investigación y la observación de los diferentes teóricos y los métodos de psicología, pues los trastornos. Entonces, algunos son obsesivos, algunos son compulsivos, algunos son neuróticos, algunos son psicóticos, algunos tienen paranoias, algunos tienen hasta filias, ¿verdad? Pedofilias. Y todos son en su naturaleza del ser no resuelta, porque no entendemos y comprendemos por qué y para qué existo, para empezar. Desde ahí viene el conflicto existencial más grande. No saber el por qué y para qué existo, pues nos cuesta más trabajo entonces poder nacer al amor propio y lograr amarme. Porque muchos ya nacemos resentidos. ¿Para qué nací? Yo no pedí nacer. Levante la mano, ¿cuántos de ustedes en su etapa primaria, en su etapa de un desarrollo psicológico de 6 a 20 años, no pensaron ligeramente o con certeza, yo no pedí nacer? ¿Para qué me trajeron al mundo? Y renegaste, o algunos todavía siendo adultos reniegas, o algunos ya teniendo ahora tus hijos y siendo abuelos, tus hijos reniegan y te reclaman. Ya viejos tus hijos. Dicen, pues yo no pedí nacer. Esa es la primera falta del conocimiento de sí mismo y el desconocimiento de, por eso no nacemos al amor propio. Desde ahí, imagínate, por no saber el por qué y para qué nací. Claro está que a través de la cultura que elegimos nacer, pues nadie nos enseña. No nos enseñan en la doctrina, no nos enseñan en la Biblia, no nos enseñan en la escuela primaria, secundaria, ni universidad, mucho menos en la maternal. Entonces crecemos y crecemos ignorando de dónde venimos, el por qué y para qué nací, por qué soy, por qué existo. Y al ni siquiera saber eso, pues ¿cómo voy a saber por qué soy como soy? Porque pienso como pienso, porque siento como siento, pues no sabemos. Entonces hay tantas cosas que a través del conocimiento de sí mismo tienes que lograr, pero es a través de la propia experimentación del desarrollo y la evolución de cada uno.
al ir teniendo este descubrimiento de sí mismo. Te encuentras y entonces surge el ser en ti y ahí te contemplas y te vas formando a imagen y semejanza de aquello que deseas ser. Y entonces caminas por ese camino de conocimiento formándote una nueva vida, visualizándote allá en el futuro inmediato cómo Ana Rosa quiere ser en 5 años, cómo se quiere sentir, cómo se quiere ver. Y entonces vas caminando en el trayecto de tu vida, forjando cada día de tu vida, forjándote de esta manera. De otra manera ya crecimos como animalitos, como una plantita que solo nos daban de comer, de beber, protegernos del sol, del frío, y pues ya crecimos y aquí estoy. Y luego te casas y tienes hijos y pues otra vez. Y entonces con cuántas confusiones ha crecido el ser. No nos enseñan. Y triste es que los grandes poderes que manejan todos los medios para permitir las enseñanzas nos bloquean. Nosotros, en otras ocasiones te lo he dicho, intentamos registrar nuestros cursos ante la SEP para que fueran impartidos en las escuelas públicas y no nos han aceptado. Hemos intentado meterlos a áreas psicológicas en el apoyo de niños, demostrando cómo en niños que se han apoyado han logrado salir adelante a través del conocimiento y el trato en la atención personalizada, mas sin embargo siendo instituciones gubernamentales que cuentan también con sus maestros y psicólogos, no nos lo han permitido porque se acaba el salario de ellos. Así están tus poderes y así han estado en el trayecto de la historia, y es por eso que si en aquel tiempo crucificaron a ese que tú llamas maestro, a ese llamado Jesús, el crucificado, y entonces imagínate ahora, no nos crucifican, no nos queman, no nos mandan a la horca, pero ahí nos dejan, sin poder salir a enseñar oficialmente. Y aquí estamos, de granito en granito, viéndote unos a otros, de boca en boca, queriéndote enseñar y generando un magnetismo para que la enseñanza llegue a donde tenga que llegar. Y por eso decía ese mismo maestro, el que tenga oídos que oiga, el que tenga ojos que vea, y el que quiera entender que entienda. ¿Por qué? Porque precisamente porque llegamos a muy pocos hogares, a muy pocos cerebros humanos que logran comprender la enseñanza que queremos darte, hacen esos pocos un detonante, y esos pocos son los que logran avanzar. Y por eso decía el maestro, con uno que se salve. ¿Por qué? Porque sabía que no iba a ser fácil que entendieras y comprendieras, porque traes demasiado intelecto, traes demasiado instinto, traemos demasiado que desconocemos. ¿Por qué? Porque los poderes, las creencias y las normas de nuestra cultura humana nos segrega, nos condiciona, y entonces hace que cuando oigas algo de esto sea una cosa extraña y que te parezca hasta charlatana, que no sea una cosa buena. Hasta aquel que de veras tiene oídos y oye, tiene ojos y ve, y quiere aprender y aprende, y a través de su experimentación, siendo él el observador de su comportamiento humano y transformándose a través de la enseñanza que aquí se da, y va viendo los resultados, ese, a través de su cambio, a través de sus actos, a través de su acción, es el que va a ir dando fe y manifiesto de esto. Y así es como siempre dijo el maestro: por sus hechos os conoceréis. Y es por eso que avanzamos muy lento. Muchos llegas a esta institución a ofrecer tus cursos didácticos, hermosos, perfectamente elaborados. Y entonces te desesperas cuando vienes a estas instalaciones tan sencillas y no entiendes ni comprendes el por qué no logran a tu concepto e intelecto avanzar. Sí avanzamos, pero avanzamos así, a través de cada persona que se va resolviendo. Ese es nuestro avance, y no es que podamos llegar a las masas como tú quieres representar en un intelecto, porque cuando llegas a esos que tienen el aparente razonamiento y las varitas de poder, dicen que tú no puedes pasar.
Y entonces venos aquí con nuestros libros de adornos solamente. ¿Por qué? Porque ni siquiera los podemos vender. No hay a quien les interese. Cuando estos libros pudieran ser tus Biblias de cabecera. Y entonces aquí, por ejemplo, acabo de abrir esta imagen, esta, que dice: habrá una luz en la cabeza de todos los hombres. Y tan solo esa frase yo te tardaría otra hora para explicártela, porque esa luz en la cabeza de todos los hombres, hemos estado diciendo en el trayecto de los programas, que es cuando tú logras en conciencia entender y comprender de dónde vienes antes de nacer, que antes de nacer eras esa luz, que eras una mente llena de energía y que tenía conciencia y que vienes arrastrando vida tras vida conceptos que resolver, y que cuando vienes tú eliges a un padre y a una madre genéticamente para que te den vida a través de un cuerpo físico, y que es a través de ese cuerpo físico y de esa genética a la que tú vienes a resolver precisamente todo eso que te lastima, todo eso que te molesta, todo eso que te duele, y que es entonces cuando vuelvas a lograr aceptar, entender y comprender toda esa carga genética, cuando una luz va a estar encima de tu cabeza, y que aparte esa luz es el regreso a casa, entender y comprender en vida y en conciencia cómo lograr ir a esa luminosidad maestra, que es la luz a la que muchos dices que van cuando mueres. Y en esta Universidad del Conocimiento y el Amor se pretende enseñarte que puedas y aprendas a lograr llegar a esa luz en vida, hermano, en vida, en conciencia. Y es por eso que una premisa y una función y una misión y un compromiso de esta institución llamada Universidad del Conocimiento y el Amor es que haya una luz en la cabeza de todos los hombres. Y se dice así porque se refiere a la humanidad. Tú, te acabo de leer esta frase, una luz en la cabeza de todos los hombres, pero si yo me pongo a explicártela, pues tengo que darte todo el curso, que dura 6 meses asistiendo 1:30 o 2 horas una vez a la semana para que logres entenderlo. Pero también pudieras venir a una cita de atención personalizada, te enseñamos las mecánicas y poder llegar en conciencia a esa luminosidad que tienes que ir cuando mueras, pero que si lo haces en conciencia cada noche, que vayas a tu recinto a descansar, cierras tus ojos y visualizas esa luz maestra y te vas ahí, y entonces te vas a encontrar con esos seres iluminados que lograron trascender en vida, en luz, como se fue ese Maestro Jesús. Y entonces ahí sí, hacer tu conexión de diálogo de mente a mente con Él, y entonces ahí encontrarás el ser que tú eres, la divinidad que tú eres, porque esa luz en la cabeza de cada hombre, mujer o niño es la sexta conciencia. Esa es la conciencia superior, esa es tu conciencia universal, y solamente esa conciencia universal puede conectarse con la mente maestra, que es esos maestros ascendidos, y que puedes conectarte y de mente a mente entablar un diálogo con ellos. Y entonces pregunta y se te os dará, pide y se te dará, pregunta y se te resolverá. Y ya no ocupas un psicólogo, ya no ocupas un interlocutor, ya no ocupas un intermediario. Ahí encontrarás la solución a todos tus problemas. Por eso decimos que para un problema 1000 soluciones, porque para la inteligencia suprema superior no hay quien te impida llegar a ella. Saludos José Antonio Mendoza, saluditos hasta Rialto, California. Gerardo Villalobos, hola mi sensei, buena vida para ti a los 30 y tantos. Y le manda saludos a todos los espectadores. Lisbeth también, Chayito Carvajal, saluditos, gracias Chayito. Gracias a todos los que están conectados. Cindy Samarripa, buenos días. Gloria López, buenos días, hermosa, saluditos. ¿Quién más que está haciendo comentarios? Lourdes Munguía, feliz inicio de semana, saluditos Lourdes. Saludos a Abel Cabello. Marichuy Arana dice, así no nos enseñan a entender la vida. No nos enseñan, Marichuy. ¿Y qué tuviste que vivir? ¿Cuántos estragos tuviste que pasar en el trayecto de tu vida hasta ahora, a tu edad adulta? ¿Cuánto sufrimiento te hubieran ahorrado? ¿Cuántos conflictos? ¿Cuántos miedos? ¿Cuántas inseguridades? Incluso en la elección,
Tú eliges a tus parejas a través de todos esos archivos mentales generados y por vibración y magnetismo eliges a tus parejas y por eso mismo atraes a tus hijos igual porque ellos te eligen. Y entonces si tú aprendieras desde niños todos estos conceptos, cambiaría nuestra historia humana, cambiaría entonces sí la evolución del ser. ¿Cuántos conflictos, Marichuy? ¿Cuántos miedos te hubieran ahorrado? ¿Cuántos perdones que aún no puedes lograr? ¿Cuánta gratitud que aún nos falta por dar? ¿Cuánto amor por demostrar que ahora nos cuesta trabajo demostrar si nos hubieran enseñado? Pero los grandes poderes no nos permiten avanzar como en su tiempo, hace más de 2000 años, no permitieron avanzar a ese gran maestro. Saludos, ¿quién más está por aquí? Déjame ver los comentarios. Hello, Mar, saluditos. Y bueno, pues así es la historia. Y entonces te voy a leer este otro renglón. Dice, es por eso que el despertar al amor nunca sucederá, aunque quizás sea la meta del ser humano. Es que entonces es por eso que el despertar el amor nunca sucederá, porque estamos perdidos, confundidos, distraídos, porque no nos conocemos a sí mismo. Y al no conocerte a sí mismo, ¿cómo te vas a amar? Al no conocerte a ti mismo, tolerarte, comprenderte, amarte, chiquearte, cuidarte, preservar y prolongar tu vida, ¿cómo vas a cuidar la vida de los tuyos? Haces que la cuidas, haces que los amas, haces que los entiendes, pero reniegas, te desesperas, te enojas, te resientes, te lastimas. ¿Por qué? Precisamente no hemos encontrado el verdadero amor. No es que el verdadero amor sea otro hombre, otra mujer u otro hijo. No, el amor a sí mismo. Encontrar el amor a sí mismo para entonces poder, como decíamos esta mañana en el programa de radio, nacer al amor a los otros, a nacer al amar al prójimo como a sí mismo. Y entonces el prójimo sería tu hijo, tu hija, tu pareja, tus vecinos, tus amigos y también tus enemigos. Por eso ese maestro redentor que murió crucificado, su mayor prueba fue esa, morir y aprender a comprender, a amar a sus enemigos. Lo demostró postrado en esa cruz sin maldecirlos. Te dejo esa tarea, porque analiza esto último con lo que iniciamos. Una mala mirada a ti te afecta, un saludo no dado, un saludo negado, una palabra mala, reaccionas a un impulso. Y entonces, ¿cuándo vas a lograr nacer al amor? Por ti, para ti. Pero no nacemos porque no comprendemos de dónde es mi origen. En verdad, yo ya era alguien antes de tener un cuerpo físico. En verdad, yo elegí a mis padres. ¿Qué debía haber aprendido de ellos desde niño, aunque me hayan abusado o maltratado? Amarles y respetarles todos los días de mi vida, entendiendo y comprendiendo que no saben lo que hacen. Pero no, generamos archivos de resentimiento, de enojo, de molestia, de animadversión, de dolo, de rabia, de odio, de falta de perdón, de nula gratitud por la vida que nos dio, porque es más grande el nuevo archivo de enojo, de odio, de resentimiento, incluso de culpa, incluso de pecado, incluso de engaño, que te causa dolor, que entonces ya no te permite nacer al amor. Todo eso puedes aprender con nosotros si te conviertes en un estudiante de ti, de tu vida, de esta gran obra que es el conocerte a ti mismo. Bueno, mis amores, pues te dejo en este día con este razonamiento y te invito a que te inscribas todavía al curso en línea
que es los martes a las 11 de la mañana, con Roberto Rodríguez, nuestro maestro titular de este horario matutino de martes en línea para ti. Así es de que llama o pide informes por WhatsApp 3320 55 46 90 o llama al 33 38 25 25 32. Me despido de ti, te agradezco. Mi nombre es Ana Rosa Martín. Y si te interesan los libros y un día lo compras, solamente lee un renglón, disciérnelo, saca los sinónimos, razónalo, ponlo en la práctica y hasta los 3 días o a la semana léele otro y vuélvelo a poner en práctica. Así como se te dice que cuando vas a tus misas lleves una libreta y tomes nota de tus evangelios, lo razones, lo analices, lo estudies, lo disciernas y luego lo lleves a la práctica, igual estos libros. No son libros para leer porque no es una historieta, son libros para aprender, comprender, razonar, accionar y llevar a tu meta, que es la felicidad. Muchas gracias, mis amores, muy pero muy, requete muy buena vida.